Ahí está. Bueno, y continuando con el Salmo 27 que hemos estado leyendo y analizando un poco, dijera el salmista David en el versículo 1 de este salmo precioso: Jehová es la fortaleza de mi vida. La palabra fortaleza significa fuerza, significa autoridad, pero hay un significado muy interesante en hebreo. Fortaleza también se refiere al arca del pacto, a la cabeza de Dios, a la soberanía de Dios, al gobierno de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba caminando a través del desierto para llegar a la tierra prometida, la Biblia dice que era el arca del pacto, tipo del gobierno, de la cabeza de Dios, del gobierno de Dios, el que guiaba a un pueblo que de otra manera, si hubiese ido por su propio rumbo, por sus propios instintos o por su propio conocimiento, seguramente se hubiese perdido y hubiese muerto en el desierto. Pero Dios, como nuestra cabeza, es la fortaleza de nuestra vida. Él es la fortaleza de mi vida, Él es la cabeza de mi vida. Cuando dejamos que Dios gobierne cada parte de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras decisiones, cuando dejamos que Dios venga y tome control de lo que somos, cuando permitimos que Él venga y no permita que hagamos aquello que nos gustaría hacer, pero que sabemos que nos alejaría de Dios, eso es que Él es nuestra cabeza. Y como cabeza podemos ver dos ejemplos claros. Uno, la cabeza de Dios en la vida de Jesús y Lucifer caído rechazando la cabeza de Dios. Y pensemos primero en el lado negativo, en el lado de Lucifer, que desde el cielo, desde cuando él estuvo cerca del Señor, qué gran bendición tuvo, él rechazó el gobierno de Dios, rechazó la cabeza. Quiso seguir sus propios deseos, quiso seguir sus propias emociones, quiso simplemente dejar que lo que había dentro de él, que había obtenido de alguien más, otros ángeles caídos, esa información equivocada. Y miren, hermanos, en este tiempo, cuánta información equivocada podemos tener por todas partes. Cuánto de lo que la gente dice, lo dice con tanta fuerza y tanta convicción, aun cuando sea error. Me encontré un hombre hace poco que decía: oh, si vamos a caber todos en el infierno, ¿cómo no habremos de caber en un simple cuarto, en un simple elevador? Y le dije: hey, yo no voy al infierno. Pero me lo decía con tanta convicción que tal parecía que creía en eso, en ir al infierno. Y la gente muchas de las veces se guía por lo que cree con tanta convicción, aunque sea error. Y miren, Lucifer simple y sencillamente, si rechazó la cabeza de Dios, ¿a dónde va a terminar? Su lugar final será el lago de fuego y azufre. Veamos ahora el lado de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la persona, el ser humano que se identificó con nosotros, que teniendo la capacidad de usar al Cristo, la divinidad que había dentro de él, siempre se sujetó al Padre. Él dijo: yo hago lo que el Padre hace. Lo que yo veo al Padre hacer, eso mismo hago yo, porque el Padre y yo, una sola cosa somos. Y esa expresión, una sola cosa somos, es una expresión de humildad. Es una expresión de decir: la cabeza de Dios sobre mi vida, el gobierno de Dios sobre mí. ¿Cuántas de las veces encontramos gente y grupos que dicen: Dios es mi cabeza, pero viven tan de otro modo que quizás lo único que están usando es un estereotipo, es un rótulo, cuando en realidad la cabeza de Dios para nosotros es seguir su voluntad perfecta, seguir sus pasos, vivir su palabra, esforzarnos cada día por vivir, por aplicar aquello que hemos aprendido en su palabra, aquello que ha transformado nuestra vida, practicarlo primeramente en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, ser testigos de su palabra, de su gobierno, de su cabeza, en todas las partes a donde nosotros podamos
estar y podamos ir. Bueno, los dejo con este pensamiento y continuamos en otro segmento acerca del Salmo 27, versículo 1 al 4.